Es interesante ver la forma como Dios llama a los hombres a servirle. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te invitan a capacitarte para servir a Dios. Fue Pablo quien le decía a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Las clases y las materias son gratis. Suscríbete en nuestra página web www.leyendolasescrituras.com. Y no es que pretendemos capacitar a todos, pero la realidad es que hay muchos pastores y obreros que han sido llamados a servir a Dios, pero por vivir en lugares remotos no tienen acceso a las escuelas de preparación ministerial. Con nosotros, lo único que el estudiante necesita es la internet. Escríbenos en info@leyendolasescrituras.com o suscríbete en nuestra página web www.leyendolasescrituras.com y busca la pestaña del Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos. Y comienza a capacitarte para servirle a Dios. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda su hermano Felipe. Estamos aquí en la ciudad de Torrance, California, en un día muy caluroso, celebrando el 4 de julio. Este día vamos a tener una clase que podríamos decir es la continuación de todo lo que hemos venido diciendo, pero que vamos a poner todo esto, o por lo menos comenzar a ponerlo todo en contexto. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a poder entender su palabra, a poder entender qué es lo que Él nos quiere decir y de la forma como Él nos quiere ayudar. Padre bueno, gracias en este día por tenernos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Este momento, este espacio, lo dedicamos a ti, Señor. Y creemos, Padre, que sin importar qué tan lejos estamos los unos a los otros, Señor, tú estás en medio de nosotros, porque esa es tu promesa, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso es que este momento, estas horas, minutos, son santos, son sagrados, porque estás tú, porque está tu pueblo, porque vamos a hablar de tu palabra, Señor. Así que, Padre, pedimos que pongas en nosotros un corazón reverente. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros corazones y permite, Señor, que en esta imperfección que nosotros tenemos, Señor, podamos explicar y entender lo que tú quieres, Señor celestial. Por favor, te lo pedimos, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano Ali, ¿cómo está? Hola, hermano Felipe, buenas tardes. Pues yo muy bien, gracias al Señor. ¿Qué tal usted? Aquí pues, listo para escucharlo a usted y escuchar a ese su equipo que nos trae en esta tarde y que van a estar compartiendo con nosotros esta bella palabra. Pues sí, déjeme decirle que hoy tenemos un grupo bien selecto, unas damas que nos acompañan esta tarde de hoy y que sé que junto a usted van a dejarnos saber cosas muy importantes, ¿sabe? Referente al tema que hemos venido tratando en días pasados y que tiene que ver con los valores principales en el ministerio local. Amén. Qué lindo. Bueno, vamos a hacer una cosa, hermano Ali. Vamos a introducir nuestro tema de inicio. Vamos a poner aquí el reloj porque esta clase solamente va a durar 45 minutos. Pero antes quiero mandarles saludos a todos aquellos que están a través de la radio. Nos están visitando desde Argentina, Isidro Casanova. No sé quién está allí, pero de todas maneras un abrazo hasta la Argentina. También están en Southgate, aquí en los Estados Unidos, y en diferentes partes del mundo nos están visitando. Así que vamos a comenzar.
Bienvenidos a Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe. Este es un ministerio dedicado a la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Nuestro deseo es que usted y su familia sean bendecidos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora con ustedes nuestro invitado. Buenas tardes a todos ustedes. Les saluda su hermano Felipe, aquí junto a nuestro hermano Ali Vargas Torrealba, desde Acarigua, estado de Portuguesa en el llano. Ahí fue por donde yo nací, mi hermano, allí en esos lados. Así Sí. ¿no? Sí, Usted, claro. usted es mi paisano, criollito de pura cepa. Todo llano. Si le mostrara mis fotos cuando andaba por ahí por los llanos. Pero dígame, ¿qué va a ocurrir el día de hoy? Salude a todos estos preciosos hermanos y hermanas que están con nosotros. Adelante, hermano Ali. Claro que sí, hermano Felipe. Bueno, buenas tardes, mis queridos oyentes. Bienvenidos, pues, una vez más a nuestra serie de charlas formativas organizadas por el Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos, ICPOL. Quien les habla esta tarde, su anfitrión y hermano Ali Vargas, bien lo dijo nuestro hermano Felipe, desde Acarigua, estado portugués en el llano venezolano. Y hoy tengo el placer de estar acompañado por un equipo excepcional para continuar con nuestra discusión sobre los valores principales en el ministerio local. La semana pasada, quiero recordarles que comenzamos a explorar qué son los valores principales y por qué son fundamentales para una iglesia. Hoy día profundizaremos en este tema con la ayuda de nuestros distinguidos invitados. Y más que invitados, son invitadas, hermano Felipe. La tarde de hoy nos acompañan nuestra hermana Crismareli García, quien junto a su esposo, el pastor Ángel Romero, pastorean la iglesia Cristo Vive número 3 en Cabimas, estado Zulia, acá en Venezuela. Y también nos acompaña junto a ella nuestra hermana Anaís Pulido de Figueroa, quien junto a su esposo, el pastor Henry Figueroa, pastorean la iglesia Aliento de Vida en El Tigrito, estado Anzoátegui, Venezuela. Y obviamente, pues, está nuestro expositor estrella, nuestro querido y amado hermano Felipe Munguía, desde la ciudad de Torrance, en California. No, pues es que con este elenco, hermano, ¿yo para qué estoy aquí? Ya tenemos aquí dos teólogas, un educador, ¿para qué yo no soy necesario? Hermano Ali, le voy a contar una cosa antes de comenzar. Aquí en los Estados Unidos, aquí donde yo vivo, donde yo puedo ver, palpar la situación de la iglesia, me encuentro con que por todos lados que usted ve, los pastores hablan, se habla, ¿no? de que la iglesia anda de cierta manera en mucha confusión, como que ha perdido la brújula, como que van al norte, al sur, al este, al oeste, en busca, ¿no? Como que andamos dando vuelta en el desierto en lugar de ir en una línea recta hacia un lugar, ¿no? Entonces ha sido bastante difícil. Por ejemplo, yo he visto en mi iglesia tiene aproximadamente como unos de 10,000 a 12,000 personas semanalmente en los cultos, ¿no? Tenemos 3 cultos el día domingo a las 8, a las 10, a las 12, y luego durante las semanas tenemos otras actividades. Y yo me acuerdo, después de la pandemia, como estos 12,000 personas, 4,000 en cada culto, comenzaron a esfumarse, a desaparecerse, ¿no? Y se miraba muy vacía la iglesia. Y así sucedió con la mayoría de las iglesias. Aquí hemos dicho que aproximadamente ha sido un 65% de ciertos grupos importantes dentro de la iglesia que no han regresado nuevamente a lo que hacían anteriormente, a atender regularmente a la iglesia. Entonces, yo me imagino que dentro de lo que corresponde a la iglesia en Latinoamérica, como lo que está ocurriendo también en Europa y en todas partes del mundo, suceden los mismos problemas. Todos los pastores se están cuestionando qué vamos a hacer. La gente se está yendo.
las entradas pues no aparecen, ¿no? Porque ya la gente ha dejado de dar, ha dejado de participar, entonces todo el mundo anda bien confundido. Entonces, cuando yo pensaba en lo que son los valores principales en el ministerio local, yo pensaba, hermanos, que este tema es de suma importancia, pero no es un tema que resuelve el problema de la noche a la mañana. Y nosotros, como iglesia, nos hemos acostumbrado a creer de que los problemas, las crisis, los desafíos deben ser resueltos en un abrir y cerrar de ojos. Porque eso es lo que nos dice la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Es un resultado en este momento. Y dentro de la iglesia nunca va a ocurrir nada que sea 1, 2, 3 y ya lo resolvimos. Entonces, en algunos aspectos, al enseñar acerca de los valores principales, no nos parecen interesar por esa razón, porque no nos resuelven los problemas que tenemos con la junta, con aquel líder que le caemos mal, no nos resuelve de que la gente no quiera venir o ofrendar o esto, un montón de cosas, todos los problemas, no los resuelve. Pero quiero decirles una cosa, hermano, que no los resuelve porque el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. La gente lee la Biblia de una manera diferente, la gente entiende la Biblia de una manera diferente, la gente busca otras cosas, está detrás de otras cosas. Entonces, mientras nosotros no consideremos los valores de nuestra iglesia y veamos que algunos de ellos prácticamente están no anticuados, pero tienen que ser reavivados para nuevamente tener contacto con la sociedad que ha cambiado, entonces esos problemas que nosotros tenemos en la iglesia pueda que nos llevan a desaparecer o simplemente no vamos a lograr llegar a la meta y a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y esto es muy importante. Y en este momento me están escuchando pastores, me están escuchando personas que aspiran a ser pastores, me están escuchando líderes, me están escuchando personas que quizás tienen un grupo celular dentro de su hogar. Entonces, todo esto de los valores principales es aplicable a las iglesias y a los ministerios locales en particular. Si usted pone atención, entonces esto es de gran valor, de gran valor. Hay gente que paga por ir a escuchar estas clases y paga bastante dinero. Aquí usted lo hace de gratis. Y estamos orando para que usted se despierte y vea la importancia de aprender acerca de los valores principales. Por un lado. Por otro lado, quiero terminar, y ya le doy el tiempo a usted, hermano Ali Vargas. A causa de todo esto, se me acercó un pastor, que no quiero decir quién es, pero se me acercó un pastor y me dijo, hermano, yo quiero entrarle y a ver si usted nos ayuda junto a mí y a mis líderes, a ver si nos ayuda a poder encontrar ese camino para poder comenzar a rehabilitar, bueno, usted sabe la palabra, nuestra iglesia. Y le digo, sí, con mucho gusto. Entonces hemos comenzado un discipulado del pastor con los líderes. Si usted gusta, y yo se lo ofrezco, yo le puedo ayudar. Yo no le voy a resolver todos sus problemas en su iglesia, pero le puedo dar por lo menos una guía, le puedo ayudar a encontrar ese momento, ese lugar dentro de esa iglesia donde a lo mejor usted comienza nuevamente a movilizar a toda su iglesia para que se mueva en pos de lo que Cristo quiere para cada iglesia y para cada individuo. Así que es muy importante eso, hermano. Adelante, hermano Ali. Yo sé que usted tiene un programa y no se aguanta por comenzar. Así que vámonos. Claro que sí, hermano Felipe, claro que sí. Gracias por esa pequeña introducción que nos dio allí y eso me hace reflexionar un poco sobre el hecho de lo que dice la Biblia, hermano Felipe, con respecto al hombre natural, que es alguien que está ciego, ¿verdad?, a las realidades espirituales y que es incapaz de siquiera desear ese remedio contra esa ceguera. Pero hoy día vamos a ir dilucidando todas estas cosas. Quiero recordarle a nuestros oyentes que la semana pasada nosotros acá en este mismo programa, ¿verdad?
el hermano Felipe mencionó que los valores principales son fundamentales para todo lo que el ministerio local lleva a cabo. Además, definimos los valores principales como las convicciones y las verdades bíblicas que guían las decisiones y obviamente las acciones de un ministerio, otorgándole sus rasgos distintivos. Esto es muy importante, ¿no? Ahora bien, esto, mi querido hermano Felipe, nos lleva a apuntar a nuestra primera invitada de hoy día, y es que en esta noche nuestra hermana Cris Marelli, conjuntamente con ella, vamos a ir dándole continuación a la segunda parte de este tema y empezaremos mencionando lo que no son los valores principales y luego proporcionaremos una definición básica y práctica de lo que sí son. Buenas noches, Cris Marelli. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi hermano. Dios le bendiga, hermano Ali. Bendiciones. Bueno, Amén. feliz de estar aquí con ustedes en este momento, esta oportunidad hermosa que me dan de compartir con estos dos hermanos, hermanazos grandes de Dios. Eh, bueno, hermano, esto es extraordinario el momento que estamos ahorita estudiando. Estamos estudiando, hermano, sobre los valores principales. ¿Saben qué? Hay algo muy importante que siempre nos dicen a nosotros, nos preguntan, mira, ¿cuál es el valor principal de la iglesia? Y lo primero que pensamos nosotros, bueno, el trabajo de la iglesia, la acción, la acción, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, los eventos, esos son el valor principal que hace, ir a la calle, visitar y hacer todo lo que las misiones, todo. Pero en este momento, esta semana nos gustaría comenzar esta clase de lo que no son valores principales. Pero no, antes de saludar a mi hermano Felipe, a mi hermana Anaís, bendiciones y a todas las radioaudiencias que nos están escuchando y pastores que nos están escuchando. Bendiciones y gracias por estar aquí con nosotros. Y esto es de bendición para todos. Bueno, como les venía diciendo, los valores principales, lo que no es. Entonces, no son las misiones. Esos no son los valores principales. Pero cuando hablamos de esos valores que no son las misiones, mientras que los valores explican, mira, ¿qué hacer? Los valores principales no son la misión del ministerio local, porque la misión define qué hacer. Esa es la misión de nosotros, qué es lo que vamos a hacer, mientras que los valores explican por qué lo hacemos, qué es lo que nos lleva de una cosa a otra. En este contexto, mi hermana Alice, que está por allí, no solo comunica lo que es importante para el ministerio, sino que también establece la base de su vida y eliminando nuestras intenciones y objetivos como comunidad de fe. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta iglesia prospera mientras que otras luchan por mantenerse relevantes? La respuesta a menudo radica en la claridad y fuerza de sus valores principales, que guían cada decisión y acción que toman. Correcto, hermana Cris Marelli. Dios le bendiga a toda la audiencia en esta tarde. Realmente, analizando lo que nos pregunta, podemos decir que los valores principales no son la visión del ministerio local. La visión nos muestra hacia dónde nos dirigimos, mientras que los valores son los que nos impulsan en el ministerio y determinan nuestras decisiones. Los valores son los motivadores ocultos que influyen en cada acción y política del ministerio. Entonces, nace otra pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tomamos ciertas decisiones y otras no?
es porque nuestros valores subyacentes actúan como una brújula, guiándonos y asegurando que nuestras acciones estén alineadas con nuestras creencias más profundas, hermana Crismarelli. Interesante lo que estás hablando ahí. Entonces, vamos a decir otra acción. No son estrategias tampoco, mi hermana. A veces nos aplicamos algunas estrategias. Otro punto clave en estos valores principales tampoco son muchas estrategias. La estrategia responde a la pregunta. Es decir, nosotros hacemos muchas estrategias de trabajo. Esos son mis valores, hacerlo, pero no es la estrategia que trabajamos. ¿Cómo llevaremos a cabo nuestra misión? Sin embargo, los valores principales son los que determinan tanto la misión como la estrategia que el ministerio elige para implementarla en la comunidad. Los valores principales actúan como una guía que asegura que cada paso estratégico esté alineado con nuestras convicciones y principios fundamentales. Quiere decir que una estrategia bien diseñada, pero desconectada de nuestros valores fundamentales, probablemente fracasará. Es decir, nosotros podemos tener miles de estrategias para trabajar, pero si estas miles de estrategias para trabajar no tienen valores fundamentales, miren que vamos a fracasar. Y esa convicción, no tiene esa creencia, lo que vamos a hacer es que vamos a fracasar. Mientras que una estrategia alineada con nuestros valores tendrá un impacto duradero y significativo. ¿Vio qué importancia tiene esto para la vida? Claro que sí, muy bien dicho, hermana Crismarelli. Esos valores, esa estrategia que estén acordada tendrá un impacto duradero y significativo. También debemos recordar que los valores principales no son una declaración de doctrinas. Las doctrinas son las creencias teológicas esenciales del ministerio, mientras que los valores son las convicciones que influyen sobre todas nuestras acciones y decisiones. Hagamos un contraste entre las convicciones y las creencias teológicas. Vamos a pensar un poquito, vamos a recordar, a aprender de que las creencias teológicas las podemos definir como los fundamentos doctrinales basados en la interpretación de la Escritura y la tradición de la Iglesia. Vamos a tomar un ejemplo para entender un poquito más el concepto. Basado en 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 3 y 4, dice que creer en la resurrección de Jesús es una creencia teológica fundamental que no cambia y que define la esencia del cristianismo. Entonces, ¿cuál es la función de las creencias teológicas? Proporcionan una base sólida y unificada para la enseñanza y la predicación en la iglesia, asegurando que todos los miembros compartan una comprensión común de las verdades esenciales de la fe. Interesante, hermana. Pero mira, por otro lado, tú me estás hablando allí hablando del contraste entre creencias teológicas y convicción. La palabra convicción. Vamos a ver entonces, vamos a definir qué convicción, ¿te parece? No sé por aquí. Hágalo, mi hermana. Ajá, hermana. Las convicciones son creencias profundamente arraigadas que afectan la conducta y las decisiones diarias de los individuos. Son la manera en que las doctrinas teológicas se aplican de manera práctica en la vida cotidiana. Mire, hermano, todos, yo le he preguntado a algunas personas, a ver si no ¿tú crees en Dios? Es que yo creo en Dios, claro, yo creo en Dios. Todo el mundo cree, por supuesto. Hay algunos que dicen que no creen, pero la mayoría, el 98% dice que creen en Dios. Pero creer en Dios sería igual que creerle, que tenerlo, que tener esa convicción de que en verdad cree en Dios. ¿Entiendes? Entonces hay algo que está convencido que Dios existe, está convencido en creer en Dios. Aquí es donde está la convicción, hermana. Es esa convicción
Las convicciones motivan a la persona a actuar de acuerdo con su creencia. Entonces, crees en Dios, actúa en lo que crees, en lo que crees. Entonces son principios que impulsan el comportamiento diario y las decisiones individuales, reflejando como las verdades teológicas del mundo. Entonces, es práctica, es vida diaria, es vida práctica, es lo que hay en tu corazón, la convicción, creencia, no lo que te dice, no la drama teológica, no la drama lo que te cuenta, lo que te dice, lo que tú crees, es la realidad. Claro que sí, mi hermana, así es. Y para resumir todo lo que hemos estado explicando, podemos decir que mientras las creencias teológicas establecen las verdades fundamentales y unificadoras de la fe, las convicciones son las aplicaciones personales y prácticas de esas verdades en la vida diaria de los creyentes. Como el ejemplo que podemos dar en cuanto al tema que tocaste de convicción, es cuando nosotros ejercemos la práctica regular de la oración personal, basado en una creencia que está en primera Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Que dice orar sin cesar. Entonces yo tengo ese fundamento de la creencia, pero se hace una convicción en mí cuando yo aplico en mi vida el orar diariamente. Entonces ambas son esenciales, tanto las creencias teológicas son fundamentales como también las convicciones, pero cumplen roles diferentes en la vida espiritual y comunitaria. Claro, ambas no pueden estar divididas, están a la mano las dos. Amén. Claro que sí. Quisiera añadir algo acerca de esto, porque este punto es bastante importante y esencial en lo que estamos diciendo. Algunos pastores piensan que sus valores tienen que ver con sus creencias, ¿ok? Y entonces lo que hacen es que sacan una lista de creencias. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Biblia, creo en la resurrección, creo en la segunda venida de Cristo. Entonces creen que esos son sus valores. Y esas no son sus valores, esas son sus creencias. Es una lista de creencias de fe. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos muchas veces no son nuestras convicciones. Y nosotros podemos verlo en muchas cosas que ocurren en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros creemos que orar es importante? Usted va a estar en una reunión de 100 personas y usted le pregunta a todos cuántos de ustedes creen que orarle a Dios es importante. Y todos van a levantar la mano. Entonces los voy a invitar esta noche a que nos reunamos a una vigilia para orarle a Dios. Y usted va a ver cuántas personas van a llegar. Porque una cosa son nuestras creencias, otras cosas son nuestras convicciones. Y eso es lo que queremos decir, que los valores no son necesariamente lo que nosotros decimos que creemos, sino que nuestros valores son aquellas cosas que verdaderamente practicamos. Y cuando las practicamos con temblor, con temor y con reverencia, porque consideramos que son sagradas. Esos son los valores principales, los que nos motivan a movernos hacia lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a una iglesia que no tiene motivación, es porque no ha definido y no sabe en qué dirección debe dirigirse. No sabe cuáles son verdaderamente sus convicciones, porque cuando no hay valores definidos, el pueblo cree todo lo que le venga, dicen amén. Y si hay un cierto controversia y hay un dicho en mi país que dice, ¿de dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? O sea, que cuando hay un montón de gente que dice que así es, entonces yo me voy con todos los que dicen que así es, porque aquí hay 3. Y yo no quiero estar con los que pierden, quiero estar con los que ganan. Entonces, cuando la iglesia no tiene valores, cuando la iglesia no tiene convicciones, entonces tiene problemas. Miren, ahí está cuando nosotros enfrentamos aquí en los Estados Unidos, entró el presidente Obama, que dijo que si los pastores no casaban a los homosexuales, entonces iban a parar a la cárcel. Yo me acuerdo, estaba en mi iglesia,
Habían 4,000 y pico de personas y el pastor nuestro se paró al frente de todos nosotros y dijo, quiero decirle a todos hermanos que hay una nueva ley de nuestro presidente que dice que si nosotros los pastores cristianos no casamos a los homosexuales, vamos a terminar en la cárcel. Y yo quiero decirles a todos ustedes desde ya que ese no es mi valor. Yo no creo en el casamiento entre un hombre y una mujer y una mujer. Así que si termino en la cárcel, ya saben ustedes por qué razón. Ese es un valor. Inmediatamente que él dijo eso, varias personas se salieron y se fueron. ¿Por qué? Porque no concordaban con lo que él estaba diciendo. Y así hubo muchos pastores que fueron llevados a corte y esto y lo otro, y entonces es la persecución de la iglesia. Entonces, hay muchos temas dentro de nuestras iglesias que todavía no han sido definidos correctamente, porque aunque son nuestra creencia, no necesariamente son nuestras convicciones. Y uno de esos temas es el tema de la mujer. Es el tema de la mujer. Aquí pasa, aquí en los Estados Unidos, que políticamente ponemos a las mujeres en ciertos lugares, en ciertas posiciones, pero como para que no nos critiquen, para que no hablen de nosotros, para que no digan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aunque vamos con la corriente de la cultura, verdaderamente en nuestro corazón no existe esa convicción. Por eso es que tenemos que definir los valores de nuestras iglesias. ¿Cuáles son? Cualquiera, no sé cuáles son los valores que usted tiene. Ahí está que, por ejemplo, tenemos a la iglesia metodista que hace yo diría unos días atrás, ellos declararon de que iban a seguir apoyando el movimiento homosexual aquí en los Estados Unidos y se fueron, creo que fueron 70,000 miembros de toda la denominación alrededor de todos los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la denominación declaró que este iba a ser el nuevo valor de ellos o el valor que iban a continuar apoyando. Y entonces otros dijeron, 70,000 de ellos, bueno, ese no es nuestro valor, así que nosotros nos vamos. Entonces, los valores, esas convicciones que se tienen dentro de la iglesia van a ayudar a hacer dos cosas. Nos van a alinear con aquellos que apoyan y se adhieren a esas convicciones y al mismo tiempo nos van a separar de aquellos que no apoyan esos valores y esos se van a ir a otro lugar donde apoyen sus valores. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Así que no trate usted, hermano, de mantener a todo mundo dentro de su congregación porque eso no va a ocurrir. Porque en el momento que usted comienza a predicar en el púlpito y comienza a predicar la palabra de Dios basado en sus creencias y en sus convicciones, entonces ahí es donde vienen a resultar los problemas. ¿A quién le va muy bien? Bueno, a las iglesias emergentes, porque las iglesias emergentes no hablan de pecado, de infierno, no hablan de esto, no hablan de aquello, sino que acomodan a la sociedad. Y esa es la competencia, la mayor competencia que la iglesia chica tiene alrededor del mundo. Están compitiendo con una iglesia que su valor es simplemente acomodar a la sociedad contemporánea. Mientras usted está abriendo la Biblia y está predicando la palabra de Dios y a la gente no le gusta que le hablen del pecado. A la gente le gusta que le digan que va a tener paz, que va a tener el amor de Dios, que se va a ir al cielo, que Dios le va a sanar, que Dios le va a dar de comer, que Dios le va a dar todo eso. Eso es lo que a la gente le gusta. Entonces, esa es la gran diferencia que yo veo acá en lo que ustedes acaban de explicar, hermanas. Muchas gracias por este contraste que acaban de hacer, porque verdaderamente es claro que los valores no son nuestras declaraciones de fe, son nuestras convicciones. Y las convicciones son esas pequeñas cositas que Dios ha cambiado en nuestro corazón. ¿Usted quiere saber cuánto ha crecido en el Señor? No piense en lo que usted cree, piense en cuáles son sus convicciones. ¿Qué te parece, Ali? Felipe, estaba haciendo mi tarea aquí y hacía mis anotaciones escuchándoles hablar. Hubo algo bien interesante que dijiste al principio del programa
que creo que es el punto neurálgico de todo lo que venimos tratando y que tiene que ver con el hecho de que muchas iglesias, yo diría que en su gran mayoría el día de hoy, están desorientadas. Tú hablabas de una especie de que no tienen la brújula correcta y que van de aquí para allá, no saben a qué polo irse, ¿no? Pero la hermana Anaí Figueroa, Anaís de Figueroa, ella mencionó algo bien importante, ¿no? Ella hablaba de que los valores subyacentes actúan como una brújula. Ujú. Entonces, esto es interesante y me lleva a hacerte una pequeña pregunta con respecto a esto. ¿Está la iglesia de hoy día eh, orientada al 100% a sus valores desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy? Porque veo esto, Felipe. Yo veo que la iglesia, en su gran mayoría, tratan de hacer lo correcto, digamos entre comillas, ante los ojos de Dios, conforme a su cultura o conforme a la sociedad. Veo que la iglesia se está adaptando más que todo a ese sistema cultural o a ese sistema social en aras de ganar feligreses, por decirlo de algún modo, ¿no? Y lastimosamente es mi posición. Entiendo que ni la cultura ni la sociedad definen lo correcto delante de los ojos de Dios, sino que es el Evangelio de Cristo quien define esto. Sí. ¿Qué tienes que decirme con esto? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Estábamos en una reunión en la universidad hablando acerca de un tema de ética y moral. ¿Ok? El pastor, porque estábamos entre pastores, el pastor nos contó y nos dijo esto, que en su iglesia hay una pareja y esta pareja no está casada, sino que son una pareja de novios. Entonces el chico vino al pastor y le dijo, ¿sabe qué? Yo quiero subirme al púlpito y cantar, yo soy guitarrista y quiero pasar a ministrar a la iglesia. Le dijo, sí, pero chico, pues tú no puedes pasar al frente porque estás viviendo en concubinato. Le dijo, pues mire, esto es lo que está sucediendo conmigo, le dijo al pastor. Aquí en California acaba de pasar una ley que dice que yo no tengo que estar casado para ser considerado como si lo estuviera. O sea que nos van a dar un documento al que hemos aplicado y de allí en adelante nos van a considerar cívicamente como una pareja de casados. Entonces el pastor dijo lo siguiente: si el gobierno de los Estados Unidos los ha declarado a ellos ya como pareja, aunque no estén casados frente a nosotros, como nosotros entendemos el matrimonio, entonces para mí yo no veo ningún problema en hacer dos cosas, en dejarlos servir en la iglesia y en bautizarlos. Porque de acuerdo a las leyes de California, ellos ya están casados, aunque no estén casados. Entonces entró la conversación, ¿no? La reflexión entre todos los pastores y el hermano pastor pues defendía ese punto, otros se unieron con él y éramos muy poquitos, pero muy poquitos los que no estábamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha ocurrido desde los años 1990 con la iglesia. La cultura cambió y pasamos del modernismo al posmodernismo. Y en el momento que pasamos al posmodernismo, pasamos al poscristianismo, al posbiblia, al pospastor. Eso quiere decir que ni la iglesia, ni la Biblia, ni el pastorado es relevante. ¿Por qué? Porque ya vivimos en una sociedad que es posmoderna. Entonces, en ese sentido, la pauta para entender los valores éticos y morales de acuerdo a la sociedad contemporánea ya no es la Biblia, sino que cada uno puede decidir cuáles son sus propios valores morales y éticos sin necesidad de consultar la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la iglesia? La iglesia cambió con la sociedad, o mejor dicho, la iglesia fue cambiada por la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia que anda buscando acomodar a la sociedad cambia la iglesia en lugar de que la iglesia cambie a la sociedad.
Decía uno de mis profesores, el doctor Miguel Ángel Darino, de Azusa Pacific, la iglesia tiene que cambiar y los cambios son buenos, siempre y cuando nosotros no violemos, ni cambiemos, ni rebajemos las demandas del reino. Y allí es donde está la gran diferencia. Aquellas iglesias que han encontrado una forma de continuar siendo relevantes con esta sociedad cambiante, pero sin cambiar sus valores, es la iglesia que todavía es luz en la tierra. Pero aquella iglesia que se ha casado con el mundo, que se ha casado con las costumbres de la sociedad, se ha perdido y anda más perdidos que los perdidos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y el propósito de hablar acerca de eso es para hacer regresar a la iglesia, a que regresemos nuevamente a los valores, a aquellas costumbres, a aquellas cuestiones que vienen y manan de la palabra de Dios y no por presión de la sociedad, porque queremos quedar bien con aquellos que nos vienen a demandar de que deberíamos de ser diferentes y esto y lo otro y aquí para allá, porque hermanos, la iglesia no es nuestra, aunque querramos nosotros creer que la iglesia es nuestra, no es nuestra, es de Cristo. Y Cristo es el jefe, Cristo es el que nos da la misión, la visión, Cristo es el que nos dice qué es lo que debemos de hacer. Nosotros podemos tener unas buenas ideas, muy buenas ideas, pero nuestras ideas son terrenales. Entonces, regresando a tu pregunta, Ali, yo diría que la iglesia en este momento está pasando por momentos de bastante desafío. Los pastores tienen que comenzar a decidir qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Y yo verdaderamente, hay muchos pastores que pues ya carecen de fuerza, carecen de entusiasmo, carecen de ideas, carecen de un montón de cosas, ¿no? Y entonces dicen, yo mejor dejo como están las cosas y que el Señor se encargue de hacerlo todo, pero eso no va a cambiarlo todo. Y por eso es muy importante para todos aquellos pastores jóvenes que tienen todavía fortaleza y tienen ideas, si quieren, les digo, instrúyanse. Acabo de ver el nombre de nuestro hermano Stalin Martínez aquí entre nosotros. Yo sé que él es un líder muy prominente dentro de lo que es el Tigrito y él es uno de los ejecutivos de la Asociación de Pastores. Le voy a decir algo acerca de eso, hermano. Hoy más que nunca los pastores deben estar aliados, deben estar bajo el sustento de una organización donde hay otros pastores. Los pastores necesitan acercarse a otros pastores y juntos hablar y reflexionar acerca de todos estos problemas para encontrarles salida a los contextos en los que nosotros vivimos. Yo puedo desde aquí, desde Torrance, darles simplemente algunas ideas, puedo darles material, puedo darles impulso, pero yo no vivo en sus contextos. Entonces, entre ustedes tienen que buscar salida para determinar cuáles van a ser los valores de sus respectivas iglesias. ¿Qué es lo que ustedes van a promover? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo? En algún otro día yo les voy a hablar acerca de los 3 sustentos que un pastor tiene que tener, y uno de ellos es la comunidad teológica. Nosotros somos una comunidad teológica a la que nosotros les invitamos a ustedes a que reflexionen con nosotros. Pero hay otros grupos, comunidades teológicas a donde ustedes tienen que adherirse y escuchar y ver y saber lo que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios para que regresen a sus iglesias y comiencen a pesar y a balancear todo lo que ustedes están haciendo. Así que, bueno, quiero darle muy buenas tardes a todos los que están aquí. Veo a muchos rostros en la radio, pues está explotando de gente que nos está saludando. Así que espero haberte contestado a la pregunta, Ali. Claro que sí, Felipe, totalmente. Podemos diría yo, concluir de esta manera lo que ha sido el desarrollo, Felipe, de este tema, pero debemos consultar también el tiempo. Creo que ya estamos sobre los 45 minutos de clase. No, estamos ¿verdad? a 30 minutos, todavía tenemos 15 minutos
15 minutos más. Y si gustas, podemos hacer una pausa y puedo continuar con el siguiente punto y ahí terminamos y dejamos que la gente, que las personas, nuestros hermanos pastores puedan hacer algunas preguntas y continuar el tema la próxima semana. ¿Qué dices? Perfecto. Por Ok. mí está bien. Vamos. Escucha Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe, la radio. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos los jueves de 4 a 5:30, hora del Pacífico. Bueno, entonces, hermanos, observen algo. Si los valores principales, como decían las hermanas, no son la misión, no son la visión, no son la estrategia, ni la lista de doctrinas o creencias teológicas, entonces la pregunta surge, ¿cuáles son exactamente los valores principales del ministerio local? Y note que no estoy diciendo de la iglesia, estoy diciendo del ministerio local, para que entendamos que se refiere a algo muy, muy, muy personal. Bueno, para comenzar, los valores principales definen y determinan nuestros distintivos. Nuestra iglesia, donde yo voy, a todos aquellos que comenzamos a ir a la iglesia, nos dan un librito que se llama Los Distintivos de la Iglesia. Si usted quiere servir en nuestra iglesia, le dan ese librito y tiene que entrar a una clase para que usted aprenda cuáles son las cosas distintas en nuestra iglesia que, pues, obviamente no se parecen a otras iglesias o a las iglesias de donde usted viene. Y ahí se tratan todos los distintivos y todos los puntos cardinales de creencias y de convicciones que tiene la iglesia. Entonces, los valores determinan nuestros distintivos. Los valores principales son las creencias, convicciones, como ya hemos dicho, principios o ideales que definen a un ministerio local y determinan sus rasgos distintivos. Pregunta, ¿por qué cree usted que la gente en su vecindad debería ir a su iglesia? ¿Qué tiene de bueno su iglesia? ¿Qué tiene de bueno su iglesia? Esto nosotros lo hacemos a nivel empresarial. Nosotros le decimos a los clientes, venga con nosotros porque aquí usted va a conseguir el precio más bajo. Por ejemplo, ¿okay? Si usted tuviera que hacer lo mismo dentro de su comunidad y pudiera un cartel afuera, venga a nuestra iglesia, ¿por qué? ¿Por qué la gente debería ir a su iglesia? Esos son los distintivos. Entonces, cuando usted diga eso y tenga que responder, entonces usted va a decir, bueno, porque en esta iglesia esto y esto. Esto es lo que nosotros consideramos valioso para nosotros. Entonces, son los que distinguen a un ministerio de otro y explican por qué su iglesia resulta atractiva para algunas personas y por qué otras la rechazan. ¿Por qué debería usted venir a nuestra iglesia? Es una pregunta importantísima que nosotros deberíamos pensar. De la misma manera que usted piensa, ¿por qué la gente se va? Eso debería ser una razón para pensar, bueno, y si la gente se va, ¿por qué se va? ¿Por qué se está yendo? ¿Por qué se nos va la gente? Hacemos todo lo que es posible por mantenerla, pero se nos termina yendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué la gente se va de su iglesia? ¿Por qué? Ah, no, porque eran carnales y esto y lo otro. Siempre vamos a pensar eso. Nuestro trabajo es rescatar a todos los que podamos rescatar, ¿no? Número 2. Los valores, hermanos, son la participación personal. La participación personal. Los valores principales determinan la participación personal de las personas que van a su iglesia. Si los valores principales de una persona coinciden con los del ministerio, es muy probable que él o ella decidan emplear su vida en ese ministerio. Es interesante que cuando nosotros abrimos una iglesia, lo primero que queremos hacer es que esté limpia, que esté presentable, que esté bonita, tener sillas donde ofrecerle, tener a un equipo que cuando llegue una visita la sienten en los primeros lugares, tener agua, tener buen ambiente, asegurarnos que los niños no andan corriendo de arriba para abajo. Hay muchas razones. Le voy a explicar otro. El volumen de los parlantes, el volumen del micrófono. Hay cosas tan pequeñitas por las que la gente deja de ir a su iglesia, detalles que usted tiene que ponerles atención.
¿Okay? Entonces, la participación de las personas se determina a través de los valores que usted le explica a las personas que ustedes tienen y practican. Entonces, la participación personal implica que los individuos se involucren activamente en las actividades y responsabilidades del ministerio, dedicando tiempo y esfuerzo y recursos para apoyar y avanzar en la misión de la iglesia. Cuando la persona llega a una iglesia y sus valores coinciden con los valores. Ok, le vamos a pedir que apague el micrófono, por favor. Ok. Bueno, entonces, vamos a enmudecerlos a todos. Ok, me perdí un poquitito aquí. Ok. Entonces, cuando una persona, sus valores coinciden con los de la iglesia, esa persona se adueña de ese ministerio. Lo da todo, todo. ¿Por qué? Porque se está desarrollando en un ambiente donde se siente que sus valores están siendo representados. Pero cuando la iglesia no tiene valores, no comunica valores, entonces la gente llega y bueno, llegan a ver cómo les va y luego se van. Esto no solo incluye, hermano, asistir a servicios y eventos, sino que también participar en ministerios específicos, servir en roles de liderazgo y contribuir a la comunidad en general. La gente que siente que en esa iglesia están velando por los principios que ellos creen. Uno de ellos, hermanos, por ejemplo, mi esposa y yo, hace 13 años decidimos ir a esta iglesia donde vamos. Número uno, porque todos los cultos, todo el año, en mi iglesia se predica texto por texto de toda la Biblia. Estudiamos toda la Biblia, tardamos 3 años para completar toda la Biblia, pero si usted va este domingo, estamos estudiando un texto, llegamos al verso 15, la próxima semana llegamos y continuamos al 16, al 17, y usted no tiene idea la forma como uno puede no solamente aprender la palabra de Dios, sino a escuchar la voz de Dios clara. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y lo que la iglesia necesita es escuchar la palabra de Dios. Yo les había dicho, hay 2 cosas que el cristiano necesita. El cristiano necesita comer y tener un techo, pero también necesita escuchar la palabra de Dios. Dallas Willard, un escritor, él tiene un libro donde habla acerca de eso, la gran omisión. Él dice que mucha gente se cambia de iglesia a iglesia porque andan en busca de la voz de Dios. Y en las iglesias donde están, parece que ya no escuchan la voz de Dios. Escuchan muchas voces, pero esa no es la voz de Dios. Y todos nosotros tenemos la necesidad de escuchar la voz de Dios. Los valores, hermanos, son la comunicación de lo importante. Los valores comunican lo que es importante y primordial para el ministerio local. Por lo tanto, los valores principales definen el deseo de Dios para su ministerio o iglesia. Estos valores no solo reflejan las prioridades y principios fundamentales del ministerio, sino que también actúan como una brújula espiritual que guía todas las decisiones y acciones. Estos valores son una expresión tangible de lo que el ministerio considera esencial y sagrado. Yo me acuerdo cuando estaba hermano Ali, me acuerdo cuando yo estaba jovencito y teníamos que ir a practicar en el grupo musical. Y le cuento, estaba muy jovencito, ¿ok? Tenía como 16 años, medio tontito, no sabía cómo estaban las cosas. Pero bueno, a mí me tocaba cantar en el grupo y yo me subo a donde está el púlpito y comienzo a cantar una canción de Vicente Fernández. Y mire, había una de las diaconisas allí que hasta el día de hoy me duele el chancletazo que me dio, pero me lo puso bien puesto. Me dijo, ese no es el lugar para deshonrar a nuestro Dios. El púlpito se respeta. Ay, Dios mío. Yo no sabía dónde meterme. Quería que la tierra me tragara.
pero ese día aprendí un principio al que se le ha perdido valor: el respeto al púlpito. Invitamos a cualquiera, cuando sea, no investigamos cómo vive, no investigamos cómo es. Se nos ha olvidado el valor principal que tiene el púlpito. Es un honor estar subido en el púlpito, pero a muchas iglesias se les ha olvidado. Entonces somos bien pragmáticos, ¿no? Así es que Dios no vive en templos hechos con manos de hombre y esto y lo otro, aquí para allá. Cuando nosotros comenzamos a perder esas pequeñas cosas que hablan de la reverencia, del respeto a Dios, es cuando comenzamos a perderlo todo. Pero también los valores, hermanos, son causa de muchas otras cosas. Los valores son también la causa de movilizar a las personas al ministerio, también de mejorar su liderazgo, y los valores dan forma al carácter mismo del ministerio de estas personas. La mayoría de las veces los valores son la clave del éxito o el fracaso de una iglesia. En consecuencia, hermano Ali, decir que descubrir y establecer los valores principales es importante sería quedarse corto. En realidad, los valores son esenciales para la existencia de su ministerio, de acuerdo a Mateo 7, verso 24 al 27. Y hoy sí, hermano Ali, se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar este tema, y en este momento, hermano Ali, vamos a permitirle a los hermanos y a las hermanas que nos hagan algunas preguntas o algunas consideraciones. Yo no sé si usted tiene alguna pregunta que sea provocativa, que sea importante, que quiera hacerle a todos los hermanos. Bueno, fíjate, Felipe, más que una pregunta provocativa a los hermanos, es una pregunta a ti básicamente, porque eres nuestro expositor, eres quienes vienen desarrollando este tema, y surge una inquietud que me gustaría presentártela, dejártela aquí en el tapete, para que nos ayudes, pues, en la próxima semana a dilucidar esto. Te cuento, mira, nosotros hasta lo que hemos visto ahora podemos afirmar, pues, que los valores principales no son la misión, ni la visión, no una estrategia, ni una declaración de doctrinas, entendiendo que la misión define qué hacemos y que la visión indica hacia dónde nos dirigimos. Por ende, la estrategia va a responder a cómo lo haremos, y el hecho de que las doctrinas representan nuestras creencias teológicas fundamentales. Pero por otra parte, en cambio, los valores principales, mi hermano, explican por qué lo hacemos y establecen la base de nuestra cultura y misión, obviamente orientando todas nuestras decisiones y acciones. Ahora voy. Surge una pregunta importante en medio de todo esto, Felipe. Si los valores principales no son la misión, la visión, la estrategia, ni la lista de doctrinas o creencias teológicas, entonces, ¿cuáles son exactamente los valores principales del ministerio local? Esa es una pregunta que quiero dejarte, no en el aire, y tampoco es una tarea. Yo sé que la tienes, pero estamos cortos de tiempo y quisiera que la tengas en mente para la próxima semana y nos puedas definir esto. ¿Te parece? Bueno, sí, vamos a tratar, pero en este momento me gustaría, si le puede dar oportunidad a los hermanos de poder hacer alguna Claro, pregunta, algún cla- comentario que tenga que ver con cla- este cla- tema. claro que sí, hermano. Sé que entre medio nuestro aquí hay algunos pastores de algunas congregaciones, sobre todo el estado Anzoátegui, del Tigrito, del Tigre, de toda esta zona por allá del oriente del país. Y sé Honduras, que Argentina. también sé que hay muchos de otros países, y así que vamos a darle la oportunidad a ellos para que te hagan cualquier tipo de pregunta. Así que, hermanos, el tiempo es de ustedes. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario de lo que hablamos?
Parece que están tímidos hoy nuestros hermanos, Felipe. Sí, a mí se me hace importante hacerles esta pregunta a todos los que me están escuchando. ¿Por qué es urgente que se sienten con su junta a trazar los valores principales de su iglesia? Por qué es importante? ¿Y por qué es importante considerar estas enseñanzas para mejorar lo que está ocurriendo en sus iglesias? ¿Por qué razón? Esto es importante reflexionar. Diríamos de otra manera, ah, dice la hermana Darío que sí hay timidez. No se sientan, no, hermano, aquí estamos para aprender, no se sientan con miedo. Yo voy a apagar mi cámara y enciende tú la tuya, Ali Vargas, porque al que le tienen miedo es a mí. La pregunta es, ¿qué consecuencias está teniendo la iglesia o podría tener para el futuro de su congregación al ignorar o al no querer definir claramente estos valores el día de hoy? Las consecuencias van a ser muy grandes, hermanos, las consecuencias de no definirnos. Yo quiero decirles, hermanos, que el cristiano, quiera o no quiera, de una u otra manera, va a sufrir por su fe. Va a sufrir por su fe. Va a llegar un momento en que usted va a tener que definirse como individuo en quién cree o qué cree. Va a tener que definirlo. En este momento estamos, vamos a decir, en momentos de paz, en momentos donde la iglesia no está siendo perseguida como en aquellos entonces. No es de vida o muerte, no es de que si usted es cristiano lo van a meter a la cárcel. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener el que usted no se siente con su junta y comiencen a pensar de aquí en adelante qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Y si no lo hace, ¿cuáles van a ser las consecuencias de no hacerlo? Así que, Dariuska, te voy a dar la oportunidad a ti. Abre tu micrófono. Yo sé que tú estás ahí en tu sillita queriendo hablar. Habla. Cuéntame. Dime algo. Apaga el segundo micrófono. Eso. Bueno, hermano, buenas noches a todos. ¿Me ¿Cómo escuchan? estás? Sí, claro que sí. Sí, te escuchamos. Adelante. Ok. Tuve que apagar aquí la cornética. Bueno. Bueno, yo empujando aquí a mi esposo. Por eso le decía al hermano Ali que sí hay un poco de timidez, ¿verdad? Para él es algo nuevo. Y de verdad, es algo como si es que nos mueve el piso. Y esa pregunta que dejó el hermano Ali en el aire, esa me la hacía yo. Entonces, eh, primero le doy gracias por estos temas que nos confrontan y que le decía yo ahorita a mi esposo, no sé, como si nos desnudaran, pero mi pregunta es cómo hacer, cómo iniciar, cómo, cómo empezar, pues. Pero de verdad es un tema muy importante en medio nuestro, en estos tiempos que vivimos, porque sí, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué la gente se va? Pero muchas veces he escuchado a mi esposo desde el púlpito diciendo el por qué la gente no va a la iglesia. Si en la iglesia se enseña a amar a Dios, a amar al prójimo, si en la iglesia estamos enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? A que la persona conozca a Dios. Entonces, esas interrogantes siempre la he escuchado de parte de él desde el púlpito, pues. Entonces, hay cosas que quedan en el aire que no entendemos, que no sabemos, pero es también por el desconocimiento que nosotros tenemos. Sí. Y de verdad le doy gracias por estos espacios que Dios ha puesto en su corazón para ser aperturados y ayudar al pueblo de Dios a nivel, no nacional en Venezuela, sino a nivel de otras naciones. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Tu pregunta verdaderamente tiene un valor muy grande, Dariuska. Te voy a explicar algo. Dentro de nuestras iglesias tenemos a muchas personas
que el día que levantaron la mano para hacer profesión de fe, esa profesión estaba haciendo por la iglesia y no por Cristo. Entonces, cuando la iglesia ya no les simpatiza, cuando la iglesia ya no les cabe, ya no les gusta, pues se van. Porque su compromiso es con la institución y no con Jesucristo. Y por eso yo lo decía y lo he dicho siempre. En la palabra de Dios aparece la palabra cristiano 3 veces. 3 veces. Pero la palabra discípulo aparece 261 veces. Entonces cabe pensar, hermano, que cuando ustedes vean esas megas iglesias, no se dejen engañar. Quizás de ese miles de personas que ustedes ven en esas megas iglesias, los discípulos son muy poquitos. Y eso es así es. ¿Ok? Pero los cristianos son la mayoría. Entonces, eso es lo que ocurre. Nosotros vamos a predicar, vamos a hacer bien a la gente, vamos a guiarla, vamos aquí, allá, y la gente se termina yendo simplemente porque sus prioridades han cambiado, porque sus convicciones no son las convicciones que tiene tu esposo, el pastor, tú o los líderes. Las convicciones de ellos son otras. Hay gente, yo se lo digo, hermano, hombres y mujeres, que cada 2 años se toman una vacación espiritual. Cada 2 años. ¿Okay? Encuentran una nueva novia, un nuevo novio, se van por 2 años, que se van a casar, que no se casan y al final terminan. Y ahí regresan llorando. Ay, que le voy a obedecer al Señor, que fui, ¿cómo se llama? Desobediente y eso y lo otro. Y regresan con mucha fuerza y quieren cambiar a todo mundo y quieren hablar en lenguas y quieren el Espíritu Santo. Y los domingos quieren estar ahí, son celosos y que preguntan, ¿por qué no viene la gente a orar? Y esto y lo otro, aquí para allá. Y pasa 1 año y otras 2 años de vacaciones. Y pasan cada 2 años de vacaciones. Esos son los tiempos en los que vivimos. Son los tiempos que vivimos. Pero yo te digo una cosa, Dariuska. Ustedes continúen hacia adelante, aunque la gente no quiera. Continúen hacia adelante fomentando los valores que han establecido hasta este momento. Pero defínanlos. Definan sus valores. ¿Cómo van a tratar con estas personas? Ese es un valor. ¿Cómo van a tratar con él? ¿Los van a ir a buscar? ¿Lo van a ir a tocar? ¿Van a insistir? Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que establecer valores de cómo van a tratar con aquellos que se han ido. Jesucristo dice, dejó las 99 y se fue a buscar a la una. Ese es un valor. Ese es un valor que nace del amor. Del amor es donde nace. Así que no te desanimes. Sigue adelante. ¿Cómo comenzamos? Esto es un discipulado para las iglesias. Así es como comenzamos. Tenemos que comenzar agarrados de la mano. Se nos van a hacer, tenemos que hacer muchas preguntas para que todo esto comience a cuadrarse aquí en la mente. Ahorita estamos diciendo, estoy escuchando, hermano, pero todavía no termino de entenderlo. Claro, no lo va a entender, porque esto se va a entender hasta que ustedes comiencen a implementarlo. Yo les puedo dar a ustedes valores. Por ejemplo, está el amor. Está el valor del amor y el servicio, el valor de la integridad, el valor de comunidad, el valor del discipulado. Todas esas cuestiones son valores. Pero ¿cómo vamos a manejar todos esos valores? Pues eso es lo que vamos a aprender en la próxima semana y vamos a ahondar un poco más acerca de cómo comenzar. Y ustedes ya comenzaron, al escuchar estas lecciones. Y luego de eso ustedes me van a decir, pues hermano, yo como el otro pastor también queremos entrar. Yo soy el pastor, aquí traigo a mis líderes, ayúdenos. ¿Cómo podemos hacerle para poder comenzar a encontrar este ritmo? Y entonces ustedes van a hacer el trabajo, pero yo les voy a ayudar a ustedes a cómo hacerlo. Esa es la manera. Porque yo no les puedo decir a ustedes cómo resolver sus problemas porque no estoy en sus contextos. Pero sí les puedo decir qué es lo que dice la Biblia para poder realinearnos nuevamente. Cuando usted tiene problemas de columna, ¿qué hace el quiropráctico? Comienza a alinear todos sus huesos. Eso es lo que pasa con la iglesia. La iglesia necesita un quiropráctico
que le haga sonar todos los huesos, crack, 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 para que comience a alinearse porque anda con la joroba así, mira, anda así con la columna así media torcida. Iglesia Jesucristo Manantial de Agua Viva. Abran su micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, Dani? Buenas noches. Bendiciones. Escuché cuando conversaba con la hermana, según lo que planteaba la hermana Dariuska, Sí. escuché que usted dijo algo que me parece bien interesante y desde hace un buen rato yo tengo algo aquí en mi cabeza, rondando mi cabeza, y me gustaría expresarlo para ver cómo pudiera orientarnos un poquito con eso. Lo primero que llamó mi atención de lo que le estaba diciendo la hermana Dariuska es que muchos están comprometidos con la iglesia y no con Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Y es parte de o sea, de la inquietud que tengo, que es que definitivamente, escuchándolo a usted, la iglesia debe dejar muchas cosas, la gran mayoría de las cosas que hace, debe dejarlas, porque definitivamente, según mi experiencia, lo poco que he visto, son cosas más que todo a nivel de denominación, ¿verdad? Porque la denominación tal lo hace así y yo pertenezco a esa denominación, entonces también me toca a mí seguir eso mismo sin detenerme a ver si realmente es lo que está basado según Cristo, según la Biblia. Entonces, escuchar estas cosas de usted que sabemos que están en la Biblia, que sabemos qué es lo que debemos seguir y hacer, pero que estamos atados a esa denominación y a esa cosa, creo que es lo que no nos deja ser libres para realmente hacer lo que Cristo nos manda hacer. Y por ende, entonces entran a nuestras iglesias muchas otras cosas que son meramente humanas. Sí, así es, Entonces, hermana. Fíjense que le explico. Hasta el segundo siglo no existían los templos para las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas se dan en el segundo siglo, casi el tercer siglo. Había una especie de monasterio que se hizo y desde allí entonces comenzaron a llamar al templo donde se reunían los cristianos, se le comenzó a llamar iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros asociamos todo lo que tiene que ver con Cristo con la iglesia y la culpa la tenemos nosotros en la iglesia, porque nosotros nos hemos olvidado de que lo más importante dentro de la iglesia es Cristo. Jesucristo en el capítulo 10, creo, de Mateo, cuando estaba sentado con sus discípulos, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor Jesucristo usó una palabra que no pertenecía al lenguaje religioso, iglesia. La palabra iglesia en el griego es eclesía, que quiere decir asamblea. Esa asamblea era una asamblea política y en algunos casos esa asamblea o eclesía era una asamblea que era legal o ilícita. Es decir, los subversivos tenían sus propias eclesías. De hecho, en el primer siglo, la iglesia era considerada como un grupo, una secta subversiva, una eclesía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la palabra eclesía o iglesia ha pasado a formar en nuestro lenguaje lo más importante. Lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, en nuestra iglesia esto, en nuestra iglesia se habla del Espíritu Santo, en nuestra iglesia hacemos un montón de cosas, nuestra iglesia es grande. Entonces lo que andamos promoviendo es la corporación, es la organización, es el grupo, es la denominación, es la institución como tal.
y nos olvidamos de Cristo. Entonces la gente, cuando pasan en nuestra iglesia o asamblea, levantan la mano, se comprometen con la iglesia. Y nosotros, como no discipulamos, como no está en nosotros, creemos que ya la gente nació para Cristo y ya el siguiente domingo se va a sentar ¿cómo se llama? En las sillas y va a escuchar al pastor y de ahí pues van a comenzar a crecer. ¿Por qué? Porque ya están siendo discipulados. No, tenemos que formarlos y tenemos que formarlos y llevarlos a Cristo. A Cristo. Pero no los llevamos a Cristo. Los llevamos a nuestra institución, a nuestras ideas, a un montón de cosas que nosotros tenemos. Algunas de esas cosas buenas son buenas, otras cosas no son muy buenas, pero igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia las personas que no entienden que ellos son la iglesia, están comprometidas con el edificio, están comprometidas con la organización. Y cuando se trata de decidir, deciden por su organización más arriba de lo que van a decidir por Cristo. Entonces, si en su iglesia van a comenzar a predicar algo que no tiene nada, ni pies ni cabeza, ellos están bien comprometidos con la organización. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, hermano. Tenemos que volver nuevamente a reconsiderar cuáles son nuestros valores. Cuando usted sale a evangelizar, usted les dice, ven a nuestra iglesia, o les dice, ven a Cristo. Todos necesitamos un Salvador que nos perdone nuestros pecados. No, lo que nosotros decimos, mira, nos reunimos los martes, los miércoles aquí, el pastor es hermoso, es un hombre que predica con una gran unción y hay una pachanga, tenemos un grupo musical y hay programa para los niños y esto y lo otro, y comenzamos a decir todo lo que nuestra comunidad hace y de Cristo hablamos así de poquito, así de chiquitito. Entonces por eso es que hay muchos cristianos y hay pocos discípulos, porque no hay discipulado dentro de la iglesia. A nosotros mismos, pastores, nos cuesta que nos discipulen. A nosotros mismos. Yo me acuerdo de aquella parte, hermano Ali, cuando el Señor Jesucristo decía y hablaba acerca de los odres viejos, el odre viejo con un vino nuevo, ¿no? Hermano, se habla de avivamiento y yo les digo que sí, que hay un avivamiento, pero es un avivamiento muy diferente al que mucha gente está hablando. No es un avivamiento de las organizaciones, es un avivamiento del Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo le hablaba a Elías, ¿no? En un viento muy apacible, muy bajo. Hay que tener discernimiento para entender lo que Dios está diciendo. Y fíjense, capítulo 4 de Timoteo, 1 Timoteo dice, el Espíritu dice claramente, o sea, que el Espíritu está hablando claramente, pero no lo entendemos. No lo escuchamos, no comprendemos lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Y lo que el Espíritu de Dios está diciendo, iglesia, pastor, es tiempo de ponernos el cinto bien puesto y comenzar nuevamente a regresar a esos valores que al principio nos motivaban por morir, sufrir por Cristo. Por Cristo, no por nuestra institución. No por un ideal, por Cristo, por Cristo. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy en día. Y no es en todo el mundo, en todo el mundo. Es triste ver, hermanos, cómo hay pastores que están dentro de una iglesia con unos sueldazos. Y cuando yo hablo de sueldos, ¿ok? Estoy hablando de $100,000 para arriba por ser pastor de una iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Que están ganando mucho dinero, pero están vendiendo sus valores éticos y morales porque han tomado una decisión financiera y se quedan en los lugares y pronto se van hundiendo y hundiendo y hundiendo. Dios no nos llamó a hacer dinero con el evangelio, pero eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo aquí en los Estados Unidos bastante está ocurriendo y es una pena. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Tengo espacio para una pregunta más, algún comentario que quisieran hacer, pregunta, levante su mano o abra su micrófono y adelante, para no perdernos de lo que usted quiere comentar. Bueno, Ali, pues ya no quieren escuchar. Creo que ya ha sido suficiente para ellos o por hoy, Felipe. Pues sí, así que vamos a ir despidiéndonos y
saluda a toda la concurrencia y despídenos con una oración y... Claro que sí. Bueno, mis amados oyentes, una vez más, con todo gusto, nuestro elenco del día de hoy, que estuvo muy brillante, Cris Marelis, Anaís, nuestro expositor Felipe, quienes han hecho un gran esfuerzo para llevarnos al punto de poder tener una breve o amplia comprensión, depende de la perspectiva que usted ha tenido el día de hoy, de lo que son los valores principales de la iglesia. Así que vamos a invitarlos para la próxima semana a que estén con nosotros, donde estaremos dando continuidad a este tema. Y de seguro, lo que no quedó claramente el día de hoy, la semana que viene sí lo estará. ¿Qué le parece si oramos y estamos despedidos en el nombre del Señor? Amén. Adelante, hermano. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por permitirnos en esta tarde, noche, poder estudiar tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanas, Cris Marelis, Anaís, y también por nuestro hermano Felipe, quien de una manera muy esforzada, Señor, han buscado la forma de que tu pueblo comprenda lo que tiene que ver con esos valores cristianos, con esos principios cristianos, Señor, donde debe la iglesia fundamentarse, y no es en otra cosa sino que en tu palabra, Señor. Gracias te damos por cada uno de los oyentes que hoy han estado con nosotros y que han compartido con nosotros esta enseñanza. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de ellos, que les bendiga, Señor, y que les proveas a cada uno de ellos en sus necesidades, conforme a tu voluntad y conforme a tu riqueza. Te bendecimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olviden, la próxima semana voy a tratar de contestar a profundidad cómo comenzar. ¿Cómo comenzar? Eso es importante. ¿Cómo comenzar? Que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Esta ha sido una presentación del ministerio Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe. Nuestra misión es hacerle un llamado a la Iglesia de Cristo a que regrese al estudio y lectura de la palabra de Dios. Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Para más información, visítanos a nuestra página de Facebook y pide ser parte de la comunidad mundial de Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe. O si necesitas oración, entra a nuestra página www.leyendolaesescrituras.com y escribe tu petición. Nuestro hermano Felipe o uno de nuestros voluntarios estarán atendiendo tu solicitud. Gracias por estar con nosotros este día. Si deseas participar de las clases, te invitamos todos los jueves a las 5 p.m. hora del Pacífico a la clase en vivo con el equipo de estudio y con el hermano Felipe. Te esperamos. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Desde Torrance, un día muy lindo. Gracias por habernos acompañado. Saludos a nuestro hermano Luis. Hasta Honduras, un abrazo. De seguro que estar con su esposa y con algunos hermanos. Que Dios les bendiga. Escucha Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe, la radio. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos los jueves de 4 a 5:30, hora del Pacífico.